Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para salvar a todos los hombres, de todas las naciones y de todos los tiempos. Esa es la divina voluntad del Padre, que todos los hombres se salven. Y para eso envió a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna, alcance la salvación. Ahora bien, Jesucristo tiene que valerse de un medio para que llegue esa salvación a todos los hombres. Y ese medio es la Iglesia. Tenemos ya con esto una idea general de lo que es la Iglesia. La Iglesia es una sociedad religiosa, es una comunidad establecida por el mismo Jesucristo para conducir los hombres a la salvación eterna mediante la práctica de la religión cristiana. Ahí ustedes ven la diferencia. Una cosa es religión, otra cosa es iglesia. ¿Cómo el hombre que ha aceptado a Jesucristo vive su fe, su relación con Dios? Lo hace a través de la iglesia, de la comunidad, de la familia de la iglesia. La iglesia de Jesucristo, perpetuando su vida en medio de la humanidad a través de los siglos. Por la iglesia Jesucristo enseña a los hombres el camino de la salvación. Bendice a los niños, perdona a los pecadores arrepentidos, ofrece continuamente a Dios el sacrificio de adoración, de expiación, de acción de gracias y de impetración. La iglesia es el medio escogido por Jesús, aunque algunos no lo quieran aceptar. Es el medio escogido por Jesús para distribuir a las almas los beneficios de la redención. Consta totalmente en el Evangelio que Jesucristo propuso fundar en la tierra un grupo religioso distinto al de los judíos, a los que se reunían en la sinagoga. Es totalmente claro. Jesucristo, como judío, asistió a la sinagoga, pero ahora, como Dios y Señor,
que no ha venido a abolir la ley judía, sino a transformarla, ahora Jesucristo funda una nueva asamblea, o sea, un nuevo grupo de personas religiosas, una nueva comunidad religiosa. Y a esa es la que él mismo llama iglesia. Iglesia que significa precisamente eso: asamblea, familia. La familia formada por los hijos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo llamaba a su iglesia reino de los cielos, reino de Dios. Y eso está constatado en los evangelios. Nadie puede desmentirme a mí, ni desmentir esta doctrina que es de la iglesia. Para los que creemos en el Evangelio, hay un medio muy sencillo para distinguir entre las diferentes iglesias, entre comillas, que se llaman cristianas, a la única que realmente ha sido fundada por Jesucristo. Después de la confesión de fe que el apóstol San Pedro hizo en nombre propio y en el de sus compañeros acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, el Divino Maestro le dirigió estas solemnes palabras. Pongan cuidado. Yo sé que ya todos se saben estas palabras, pero ahora que estamos reafirmando nuestra fe, pongamos atención. Son palabras del Espíritu Santo. Son palabras pronunciadas por la misma boca de nuestro Señor Jesucristo. Dichoso eres, Simón, hijo de Juan, porque no es la carne ni la sangre que te lo han revelado, sino que es mi Padre que está en los cielos. Y yo te lo digo, que tú eres Pedro, Cefas, roca, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sobre esta roca, sobre Cefas, que es Pedro. Yo te lo digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. San Mateo capítulo 16, versículo 17, 18. El poder del infierno nunca podrá contra la iglesia. En ningún momento lo podrá conseguir. Así que quienes dicen, porque no pueden contradecir a la Biblia, al Evangelio, que es cierto que Cristo fundó una iglesia, pero que después de
el siglo tercero, esa iglesia se corrompió. Eso el mismo evangelio lo desmiente. Las puertas del infierno no podrán contra ella. Analicemos estas palabras ya de por sí clarísimas. 1. Hay una iglesia cristiana. Claro que sí, somos cristianos. Jesucristo lo dice: edificaré, fundaré mi iglesia. Él no dice una iglesia. Él no dice 2, 3, 4, 1000, 3000. No, no. Él dice mi iglesia. Una iglesia, pues uno es Jesucristo. 2. Por lo tanto, no hay más que una sola iglesia cristiana. Y cuando decimos cristiana, estamos diciendo que la iglesia católica es la iglesia cristiana. A veces no siempre. Escuchamos que algunos dicen: nosotros somos cristianos, ustedes son católicos. Por Dios santo. Tenemos 2000 años, desde el año 33, cuando Cristo funda su iglesia. Desde el momento en que Él muere en la cruz y su corazón es abierto, y de ese corazón sacratísimo brota sangre y agua. Desde ese momento, Jesucristo funda su iglesia. Y esa iglesia cristiana es la iglesia de Pedro, la que Cristo había declarado a Pedro que fundaría sobre él como roca. Es la iglesia de 2000 años, la que llamamos católica, pero la que es totalmente cristiana, pues seguimos a Jesucristo, lo aceptamos con el corazón, lo proclamamos con la boca, damos testimonio de Él. Ahí están los miles y miles de mártires que han sabido dar su vida, su sangre, por dar testimonio de Jesucristo como su Señor y su Salvador. 3. La única iglesia de Jesucristo es la que se halla fundada sobre el apóstol Pedro. Porque el divino maestro dice a este apóstol: tú eres la piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entre todas las iglesias llamadas cristianas, ¿cuál está edificada sobre la roca de Pedro?
Ninguna. Ellos mismos no lo aceptan. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana, llamada precisamente romana porque su cabeza visible está en Roma, donde fue martirizado el apóstol Pedro. Y miren la prueba. Es claro que Jesucristo fundó su iglesia sobre la roca de Pedro. Y es claro que la Iglesia Católica es la iglesia fundada en Pedro. Pues la Iglesia Católica, en el mismo Vaticano, conserva los restos del apóstol Pedro. Ven ustedes, esa es una prueba contundente. Si la iglesia fundada por Cristo es la iglesia que fundó en Pedro, entonces cualquier denominación cristiana debería decir: yo soy la iglesia de Cristo porque Cristo fundó en Pedro y yo conservo los restos de Pedro. Nadie puede decir eso, solo los católicos. Allí en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro, como se llama, debajo del altar mayor, allí está el sepulcro de Pedro. Y no solo la iglesia conserva los restos de Pedro, también en la Basílica de San Pablo, extramuros, en la misma ciudad de Roma, ahí están los restos de San Pablo y de los demás apóstoles, de todos los apóstoles: San Marcos, San Juan, Santiago, Andrés. La iglesia conserva los restos de los apóstoles desde hace 2000 años, porque la iglesia es apostólica. Jesucristo dejó su iglesia fundada en la piedra de Pedro y de los apóstoles. Ninguna otra. Cualquier otra iglesia tendrá que decir: a mí me fundó fulano de tal, sutanito, perencejo, el que sea. Nosotros, únicamente nosotros, los católicos, apostólicos y romanos, somos los que podemos decir con autoridad y veracidad: nosotros hemos sido fundados por Jesucristo. La palabra de Dios lo dice y la historia lo comprueba. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Los amo mucho, los abrazo con todo mi corazón. Miren, para los que tienen más interés, para los que tienen más tiempito, les aconsejo, porque yo apenas puedo dar pinceladas en mis catequesis, ya yo me estoy preparando para terminar con este bloque número 6 de nuestros audios y ofrecerles a ustedes una
serie de catequesis para consagrarnos a nuestro Padre y Señor San José y consagrarnos como familias. Esto lo iniciaremos próximamente para terminar el 8 de diciembre, cuando finaliza el año dedicado por la Iglesia al Señor San José. Entonces, como yo no puedo ahondar en estos temas que son tan profundos, tan serios, yo les aconsejo, busquen en YouTube al Padre Luis Toro. Búsquenlo. Padre Luis Toro. Él explica de una forma extraordinaria, clarísima y profundísima. Ahí se ven los debates que hace con pastores que a todos, ninguno ha podido rebatirlo. Claro, cuidado, porque el diablo es diablo. Y ahora los pastores protestantes están cogiendo pedazos de los videos del Padre Toro para confundir en sus canales de YouTube, para atacarlo. No, busquen ustedes el canal del Padre Luis Toro y aprendan, profundicen lo que yo les ofrezco apenas como una pincelada. Si Dios quiere, nos encontramos mañana.